y alumnas del tercer año, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya estamos prácticamente ingresando a la primera semana del mes de diciembre. ¿Sí? Ya todo está preparado el asunto, ya tienen sus notas. Lo único que voy a hacer es, en estas 2 últimas semanas, sacar los promedios y seguir avanzando en el tercer año con la realimentación o retroalimentación. Después de cada tema, yo agarro y voy a tener que dejarles algunas actividades. Y esas actividades ustedes lo suben para poder evaluar, para poder calificar la recta final que corresponde a las actividades. ¿Entienden? Para completar las capacidades y para completar esto, lo que se llama las competencias, ya los casilleros, y poder sacar los promedios correspondientes al tercer trimestre. Así que no se me descuiden, porque alumnos que no suben, les pongo una nota baja. Pongo una nota baja porque ya estamos en la recta final. Les estoy comunicando, les estoy hablando, les estoy haciendo de conocimientos para que después no utilicen al papá o a la mamá, que el profesor me ha puesto tanto, que el profesor me ha desaprobado, que el profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Para evitar todas esas cuestiones, ustedes sigan trabajando en forma normal, en forma regular. Porque las calificaciones yo también lo voy a hacer en forma normal, en forma regular, de acuerdo a las competencias y a las capacidades. ¿Está claro? Listo. Por ejemplo, aquí en tercer año hay muy buena cantidad de alumnos que me han presentado sus trabajos, pero también hay un buen porcentaje que se han descuidado. Por ejemplo, Alvarado, no sé qué habrá pasado con Alvarado. Gloria, no sé qué diablos habrá pasado con Gloria. Hidrogo, ¿qué habrá pasado con Hidrogo? Jara, Montesinos, ¿qué pasó Montesinos? Nieves, Pajuelo, Quinteros, todos esos son alumnos que no me están presentando en la última actividad. Soto, por si acaso les comunico de que yo sigo evaluando, ¿ya? Y sigo controlando los alumnos que están, digamos, asistiendo o escuchando la clase en forma regular, en forma normal. Yo les dije, vamos a hacer una especie de recapitulación o un repaso. Y eso lo estamos haciendo desde el primer bimestre, segundo bimestre, trimestre, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora vamos a tener que visitar a Estados Unidos con sus estados generales. Son 54, si no me equivoco, los estados generales, salvo que se hayan creado algunos otros. Después de estar en Estados Unidos, mis amigos del tercer año secundaria, nos vamos a Francia. ¿Sí? Después de Francia, agarramos y vemos cuál ha sido la situación política, social, económica. Pero antes de largarnos a Estados Unidos y a Francia, ¿por qué no hacemos una visita a Inglaterra? ¿Por qué no hacemos una visita turística a Inglaterra? ¿Está bien? Listo. Ya hemos subido al avión, ya estamos volando, ya estamos cruzando el Atlántico hacia el norte y ya estamos en Inglaterra. Y nos hemos ido a visitar uno de los templos de Inglaterra.
La, la religión oficial de Inglaterra se llama el anglicanismo. La religión oficial del Perú es el catolicismo, la religión católica. Nosotros, después de algunos reajustes o desajustes, qué sé yo, los españoles impusieron la religión católica como religión oficial del Perú. Porque nosotros hemos tenido varias religiones politeístas, hemos sido politeístas, hemos adorado a varios dioses, a la tierra, a la luna, al sol, a los animales, etc. ¿Recuerdan ustedes? En la época prehispánica llegaron los españoles. ¿Qué es eso de estar con varias religiones, hombre? Aquí la religión es única, la religión católica, y se terminó todo. Entonces, nuestra religión oficial es la católica. En Inglaterra casi parecido sucedió, pero había muchos habitantes ingleses, muchos ciudadanos ingleses que no quisieron, digamos, aceptar la religión anglicana, que viene a ser la religión oficial en Inglaterra. Y esos habitantes ingleses que no quisieron obedecer o aceptar la religión anglicana fueron perseguidos. ¿Por quién? Por los altos jefes de la religión anglicana, pues, porque fue la religión y es la religión oficial de Inglaterra. Fueron perseguidos. Y al ser perseguidos, los ciudadanos que no querían aceptar la religión anglicana cruzaron el Atlántico para llegar a Estados Unidos y formar colonias, formar o crear colonias en Estados Unidos. Porque Enrique VIII, rey de Inglaterra, ordenó para que a esa gente que no quería aceptar la religión anglicana sean sancionados a través de un tribunal de justicia. Ante esa situación, parten rumbo a Estados Unidos una cantidad, digamos, respetable de ingleses y crearon en forma progresiva las colonias inglesas en Estados Unidos de América del Norte. Y los oriundos, los originarios norteamericanos, ¿aceptaron eso? No, pues, no aceptaron eso. Entonces se van a reunir, se van a organizar y van a empezar con la revolución de las 13 colonias americanas. 13 colonias americanas, porque esas 13 colonias fueron, digamos, bajo la tutela de Inglaterra. ¿Sí? Entonces han organizado, han reclamado, ha habido enfrentamientos bélicos y todas esas cuestiones. Eso es lo que vamos a ver ahora, justamente. Ahora vamos a ver esta situación. La revolución de las 13 colonias norteamericanas. La sociedad colonial norteamericana, la sociedad colonial norteamericana. ¿Por qué diablos se caracterizó? ¿Por qué se caracterizó la sociedad colonial Mendoza americana? Primera característica, estamos hablando del aspecto social. Primera característica, por la diversidad étnica. Por la diversidad étnica. Yo les he hablado 50,000 veces sobre las etnias.
dentro de la sociedad y la cultura, las etnias. La etnia viene a ser la agrupación natural de personas de igual cultura. Repito, la etnia es la agrupación natural de individuos de igual cultura. Cuando agarran, muchos peruanos están en Estados Unidos y sin temor a equivocarme, tienen su asociación, tienen su institución para reunirse las veces que ellos planifican y tomar acuerdos importantes para ellos como residentes en Estados Unidos y para su región o para su distrito o provincia, prestar ayuda haciendo algunas actividades. Yo recuerdo muy bien en el primer gobierno municipal aquí en Barranca, el alcalde X, que no recuerdo su nombre, fue Marreto, fue invitado a Estados Unidos por los residentes barranquinos. Y cuando él viaja a Estados Unidos, le dieron para Barranca, le obsequiaron para Barranca 2 o 3 ambulancias. ¿Sí? Entonces, a eso se le denomina etnia, pues a la agrupación, a la asociación natural de personas, de individuos de igual cultura, para conversar, para charlar, para dialogar, etcétera, etcétera. Y, dicho sea de paso, hay una interculturización, es decir, entre los habitantes que van en plan de trabajo, los migrantes y los residentes. Hay un espacio de intercambio cultural. ¿Sí? Otra característica, la población estuvo compuesta por, en Estados Unidos, estamos en Estados Unidos, por blancos, raza blanca. La población norteamericana estaba compuesta, porque estamos en el siglo XVI-XVII, estamos en el siglo XVI-XVII, estaba integrado, estaba compuesto por personas de raza blanca. Uno. Estaba compuesta por, recuerdan ustedes que un policía o 2 policías le dieron muerte a un africano en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Eso lo han publicado varias veces. La otra clase social, esclavos negros en Estados Unidos. Esclavos negros. Y la tercera clase social, los indígenas nativos, oriundos de Estados Unidos. Entonces, 3 clases en aspecto social, 3 estamentos. 1, población compuesta por blancos, raza blanca. 2, población constituido por esclavos negros. Y 3, población conformada por indígenas nativos. Los indígenas nativos. ¿Me están entendiendo? Listo. Principales causas de la revolución. ¿Por qué diablos se llevó a cabo la revolución de las 13 colonias en Estados Unidos de Norteamérica? Ya les he dicho la clase pasada, no me vayan a confundir, alumnos, revolución con rebelión. Cuando hablo de revolución se me viene a la mente la figura de Juan Velasco Alvarado. Y cuando hablo de rebelión se me viene a la mente de Túpac Amaru II. Ahí está bien claro, eso es una forma de cómo ustedes
no se van a olvidar nunca, jamás en su vida. Cuando hablan de revolución, tienen que imaginarse a un personaje dentro del campo de la historia. Y cuando hablan de rebelión, tienen que imaginarse por qué se levanta, por qué se organiza y se levanta una persona o dos personas, invitando al resto a que se levanten también, pero para reclamar de un solo aspecto, para reclamar un solo campo de la actividad humana. Ya está claro. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Jara Alba. Principales causas de la revolución. ¿Por qué diablos se llevó a cabo la revolución en Estados Unidos? Primero, por la autonomía económica que habían logrado los colonizadores. ¿Quiénes fueron los colonizadores? Los ingleses, pues. Y ellos agarran y tenían autonomía económica. Tenían autonomía económica. Ellos manejaban el dinero. Ellos los distribuían bajo sus intereses el dinero. Ellos los fiscalizaban el dinero. Segunda causa, por decisiones de carácter centralista que impulsó Inglaterra y que afectaron a sus colonias norteamericanas. Centralismo. ¿Qué entendemos nosotros por centralismo? Nosotros también hemos sido un país centralista. Mis queridos alumnos de tercer año de media, nosotros también hemos sido un país centralista. Y Lima, la capital del Perú, funcionaban todos los campos de la actividad humana. Yo recuerdo cuando tenía que sacar mi certificado de estudios de haber terminado quinto año de secundaria, no lo podía hacer en el colegio, no lo podía hacer en la UGEL porque no había, no lo podía hacer en otros sitios, sino única y exclusivamente en el Ministerio de Educación. Teníamos que viajar. Todo estaba centralizado. Entonces, para evitar desde el punto de vista político, social, económico, cultural, de salud, todo se encontraba centralizado en Lima. ¿Sí? Pero ahora, con la Constitución del 79 y del 93, ya se ha ido descentralizando en forma progresiva en regiones. ¿Cuántas regiones? Para descentralizar, pues, que no todo sea, pues, Lima. Por ejemplo, esas cuestiones de juicios por esta cuestión de separación, juicio, no sé qué nombre le toman a esa cuestión de divorcio, todo centralizado en Lima, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, qué cosa, expedientes. Y el Ministerio de Justicia, ¿qué va a atender todas esas cuestiones? Entonces han tenido que tomar alguna decisión, descentralizar eso, pues. Y ahora lo pueden hacer ya en el Poder Judicial que funciona en las regiones, en las provincias, qué sé yo, en los distritos, en los municipios. Hay que descentralizar. Por decisiones de carácter centralista. Los ingleses en Estados Unidos tomaban decisiones de carácter centralista. ¿Sí? Ellos administraban. Toda esa cuestión de la administración pública, ahí estaban ellos. Autoridades y todo, centralismo. Por los ideales que promovió la Ilustración, el siglo de la Ilustración. ¿Qué decía el siglo de la Ilustración? Que estaba representado por políticos, por economistas,
por filósofos como Montesquieu, Juan Jacob Rousseau, Voltaire, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes filósofos, ellos dijeron en el siglo de la Ilustración, dijeron de que un país se puede administrar a través de la razón, pensando el porqué y el para qué de las cosas. No se puede administrar un país por principio de la misma persona del monarca o del rey y bajo digamos, el mandato de Dios, antropocentrismo. Antropocentrismo es uno y teocentrismo es el otro. El teocentrismo es cuando el rey, el monarca, gobierna un país por mandato de Dios. Y el antropocentrismo es cuando administra un país por antropocentrismo, haciendo uso de su razón. ¿Sí? Listo. Está claro entonces. Por los ideales que promovió la Ilustración, eso le corresponde a la Ilustración. No se puede gobernar un país por voluntad divina. Lo que se tiene que hacer es gobernar un país por voluntad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Se terminó todo. Ahí está el asunto. Y por los efectos de la guerra de los 7 años. ¿Qué efectos tuvo la guerra de los 7 años? Son 3, 4 causas de la Revolución Norteamericana. Seguimos. Declaración de la Independencia. Ya pues, más o menos algo como ocurrió aquí en 1821, pero aquí estamos hablando de 1777, 78 en Estados Unidos. Fue la primera gran revolución, antes que la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa fue el año 1789. Declaración de la Independencia. A ver cómo se organizaron. ¿Qué acciones tomaron para declarar la independencia norteamericana? Argumento. Que presentó la autoridad del pueblo de las colonias británicas para afirmar su derecho a ser un país. La autoridad norteamericana presentó su derecho a ser un país libre e independiente. Queremos ser habitantes de un país libre e independiente. Y el otro reclamo, ejercer su soberanía política de manera efectiva. Su soberanía política de manera efectiva. Ahí fueron las dos cosas, los dos aspectos de gran trascendencia. ¿Cuántas etapas tuvo la guerra para la independencia? Tuvo 2 etapas. La primera etapa que se llevó a cabo el año 1775 a 1777. Primera etapa. Los insurgentes. ¿Quiénes fueron los insurgentes, mis queridos alumnos y alumnas? Los insurgentes fueron pues los que se levantaron pues para reclamar sobre esta cuestión de la independencia, de la libertad, de la igualdad, de la justicia. Ellos se organizan y se levantan, pues ellos fueron los insurgentes, pero bajo la tutela de quién, bajo la jefatura de quién, bajo la dirección de quién, de mi amigo pues Jorge Washington. Claro pues, si no revisen los billetes de 100 soles del Perú.
Revisen, digamos, los billetes de los dólares. ¿Ah? Los insurgentes dirigidos por Washington aplicaron una táctica de guerrillas. O sea, ¿qué táctica, qué estrategia vamos a utilizar? Vamos a utilizar pues la estrategia de las guerrillas, de los guerrilleros, pues. Y esa estrategia les dio un buen resultado al ejército que comandaba George Washington. Ahí está, la historia nos está contando. Luego tenemos, después de haber organizado y atacado haciendo uso de la táctica guerrillera, obtuvieron la victoria, una gran victoria llamada la victoria de Saratoga. En la batalla de Saratoga, y le pusieron el nombre la victoria de Saratoga, en 1777. Ahí se quedó todo, y esto me hace recordar a la batalla de Junín y Ayacucho. Aquí también hay dos batallas. Una, la de Saratoga, y otro, la de Yorktown. Saratoga y Yorktown. Yorktown, en Estados Unidos. Junín, Ayacucho, en el Perú. Saratoga y Yorktown, en Estados Unidos. El caso de nosotros ha sido por 1821. En el caso, digamos, de Estados Unidos ha sido por 1777. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con la cronología. Estoy haciendo más o menos una comparación entre las batallas. En Estados Unidos, dos batallas para declarar su independencia, la de Saratoga y la de Yorktown. Estados Unidos, al final, perdón, el Perú, al final, en la recta final, dos batallas, la de Junín y Ayacucho, para nuestra victoria, nuestra independencia. Segunda etapa, regresamos a Estados Unidos. 1781, los ingleses fueron derrotados en forma definitiva en Yorktown. No se olviden, Saratoga, la primera, y Yorktown en forma definitiva en la segunda. ¿Sí? En el Perú, por 1821, 22, 23, en el Perú. En la Pampa de Junín, 1, y en Ayacucho, 2. 1823, ahí. ¿Sí? Listo, ahí más o menos estoy haciendo un paralelismo para que ustedes me entiendan, me comprendan. Estoy hablando claro, por favor, mis queridos alumnos. En Estados Unidos, la independencia, después de las dos batallas de Saratoga y Yorktown, se tuvo que firmar un tratado de paz que se denominó el Tratado de Paz de Versalles. El Tratado de Paz de Versalles. En ese tratado, Inglaterra reconocía la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos de Norteamérica. Reconocía la independencia de sus colonias y tuvieron que cargar con todo lo que le correspondía a eso rumbo hacia Inglaterra. ¿Sí? Así se liberó las colonias norteamericanas de Inglaterra. Así se liberó. Ahora, después de esta situación, el problema era de que qué sistema político, económico y social vamos a
implementar en Estados Unidos, que ahora ya es libre e independiente? ¿Qué sistema político? ¿Van a crear qué cosa? Lo primero que tenían que hacer es crear una constitución. Y la constitución norteamericana venía a ser la famosa Carta Magna. Famosa Carta Magna. Una constitución viene a ser un conjunto de normas, un conjunto de leyes que está o que contiene o está tipificado los derechos y los deberes de las personas. La Constitución de Estados Unidos, una Constitución de 1780, 81, 87, pero hasta ahora persiste esa Constitución. Mis queridos alumnos, por favor, Boceta, Giraldo, Villanueva, Romero, hasta ahora sigue la primera constitución que se dio en Estados Unidos por 1780, etcétera, etcétera. No lo han cambiado porque es la constitución madre. Lo que pasa es de que cada estado federal en Estados Unidos tiene también su propia carta magna, su propia constitución, su propio conjunto de normas, cada estado. Eso sí lo van renovando, eso sí lo van cambiando, eso sí lo van actualizando, pero no la constitución madre que se dio por 1778, 70. Eso no, eso sigue. Ese es el acuerdo, pues. Esa es la forma como administran, pues. En cambio, nosotros hemos tenido 12 constituciones. Hay otros países que han tenido hasta 50, 30, 20 constituciones en América Latina. No sé si será positivo o será negativo. ¿Qué dicen mis alumnos y mis alumnas de tercer año de media? ¿Qué opinan ustedes sobre un cambio de la Constitución peruana ahora? No sé, por ahí hay algunas organizaciones que están pidiendo que se cambie la Constitución, que se cambie la Constitución, que se cambie la Constitución. En Estados Unidos la Constitución madre no se cambia, sigue, sigue. Lo que sí tienen los estados, diversos estados sí tienen su constitución. Eso sí, lo pueden cambiar cada cierto tiempo y lo están cambiando. Por ejemplo, en un estado A, por ejemplo, Rosales, un estado A. Dime el nombre de un estado norteamericano. Ya, Nueva York. Listo. O otro estado. En Estados Unidos, San Francisco. En esos estados y en los siguientes estados pueden cambiar su constitución. Tienen una pequeña carta magna. No queremos más migrantes latinoamericanos a este estado de Nueva York. No queremos, porque ya estamos saturados de migrantes latinoamericanos que cambien su mini constitución, pues. Pero la constitución madre no se puede cambiar. Y su mini constitución tiene que ser lo más o menos que esté relacionado con la constitución madre, con la máxima constitución. ¿Está claro? Listo. Ustedes son chicos inteligentes, pues, son hábiles. Tiene esa constitución que se dio en Estados Unidos, tiene poder legislativo, los poderes del Estado, poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo. Aquí tengo la Constitución de 1993. En nuestra Constitución de 1993
vamos a relacionarlo con la Constitución norteamericana en cuanto se refiere al poder legislativo. Aquí está Estados Unidos y aquí está el Perú. ¿Qué nos hablan acerca del poder legislativo en el Perú y en Estados Unidos? Poder legislativo en Estados Unidos, 1787. Cuando hablamos del poder legislativo estamos hablando del Congreso de la República. Dice Estados Unidos, Congreso bicameral, bicameral en Estados Unidos. El poder legislativo en Estados Unidos cuenta con un Congreso bicameral integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, es decir, senadores y diputados. Estados Unidos. En la Constitución del Perú, 1993, tenemos un Congreso unicameral, integrado por 130 congresistas. Un Congreso unicameral, integrado por 130 congresistas. Ahí está la diferencia. ¿Y cómo es esta cuestión del poder ejecutivo en Estados Unidos? Elegido por sufragio universal. Presidente de la República es elegido por sufragio universal. Masculino. Los femeninos no ingresaban. Estamos hablando de su Constitución de 1787, la primera y la única Constitución madre en Estados Unidos. Su presidente elegido por sufragio universal masculino, masculino. Durante 2 siglos incluyó a los blancos. A ver, así lo manejaban ellos, pues. Y en el Perú, profesor, el poder ejecutivo elegido por sufragio universal por todo ciudadano peruano mayores de 18 años de edad. Todo ciudadano peruano, hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, ya son ciudadanos y están fuera de la patria potestad. Estoy hablando claro, creo. Montesinos, estoy hablando claro, hijo. ¿Y el Poder Judicial, profesor, cómo fue en Estados Unidos? Facilito, pues, a cargo de la Corte Suprema, pero todos con título de abogado. A cargo de la Corte Suprema. Y en el Perú, profesor, a cargo dirigido por la Corte Suprema de Justicia. En el Perú, también dirigido por la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. ¿Han entendido? Sí, profesor. ¿Cómo es el poder ejecutivo, legislativo y judicial allá en Estados Unidos? ¿Y cómo es el poder ejecutivo, legislativo y judicial en el Perú? Ya saben entonces ustedes. Es completamente fácil, ¿sí? Pero no se cambian las constituciones en los países o en los estados federales, sí pueden cambiar, hacen sus reajustes, repito, pero no se puede cambiar la constitución madre, esa constitución que se dio en 1787. Cada estado es libre para manejar su constitución, que ellos crean, pero respetando la constitución madre, que hasta ahora existe. Ahora les dije que nos vamos a ir a Inglaterra, luego a Estados Unidos
Y por último, lleguemos pues a Francia. Lleguemos a Francia. Cuando hablo de Francia, Villanueva, me acuerdo sobre los famosos cuadernos. ¿A qué se llamaron cuadernos en Francia? ¿Qué importancia tuvieron los cuadernos en Francia? No estos cuadernos que los estamos manejando nosotros para hacer las anotaciones, sino los cuadernos en Francia fueron, digamos, un conjunto de qué, de no tanto reclamos, sino de demandas que presentó el pueblo hacia el Parlamento, hacia el Congreso. ¿Para qué? Para que los representantes del Congreso lean esas demandas y luego atiendan de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la realidad. Fue un conjunto de escritos, de demandas que el pueblo organizado presentó ante el Congreso para que los representantes atiendan las necesidades más urgentes del contenido de esas demandas. Está claro. Pero vamos a ver, ¿cuáles fueron las causas para la Revolución Francesa que se llevó a cabo en 1789? En Estados Unidos, la Revolución Norteamericana en 1777. En el Perú, la independencia, 1821. Oiga, fechas importantes hay que conocer, hay que saber. Yo les he dicho a ustedes, fechas de gran trascendencia. Tenemos que saberlo. ¿Me han entendido? Causas de la Revolución en Francia, 1600. Significa Quinteros. Esa palabrita crisis, ¿qué diablos es crisis? ¿Sí? Ya tienen conocimiento de lo que significa la palabra crisis. Listo. Causas, crisis en el aspecto político, crisis en el aspecto social, crisis en el aspecto económico. ¿Sí? En Francia se llevó a cabo la Revolución Francesa porque hubo crisis en el aspecto político, social y económico. El final del antiguo régimen, después del aspecto político, una monarquía absoluta. Monarquía absoluta. Yo gobierno por voluntad propia y por voluntad divina. ¿Qué es eso? Y por ahí aparece el siglo de la Ilustración para invocar, para hacer un llamado a los monarcas absolutos y decirles, se gobierna un país a través de la razón, se gobierna un Estado a través de la razón. Entonces no debe ser una monarquía absoluta, sino una monarquía constitucional. Y esto pues trajo como consecuencia enfrentamientos bélicos, sangre, sudor y lágrimas, así como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sangre, sudor y lágrimas, niños, infantes, sin papá, sin mamá en la Segunda Guerra Mundial. 10 millones de habitantes habían muerto en esa guerra mundial que empezó el año 1939 y terminó en 1945. Chiquillos huérfanos, sin padre, sin madre. ¿Y dónde está el papá? Lo habían pues asesinado, lo habían
allá en la guerra, pues, en el enfrentamiento bélico. Aspecto social, una tremenda desigualdad social. La clase social, el rey, la nobleza, el clero y el estado llano, una desigualdad social. El rey, la nobleza, alta nobleza y baja nobleza, qué sé yo, el alto clero y el bajo clero, y el estado llano. El estado llano, pues el pueblo, ¿sí? Luego, el aspecto económico. La economía se encontraba en una situación difícil. Francia necesitaba a los mejores médicos del mundo para que pueda solucionar el problema económico en Francia. Estaba Francia viviendo con suero y oxígeno desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Necesitaba un cambio, una revolución, no una rebelión, sino una revolución. Y se dio la revolución, y al final se impuso los principios ideológicos de la monarquía constitucional. Se impuso la monarquía constitucional. La asamblea constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aprobó la Asamblea Constituyente en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue un conjunto de normas, fue un conjunto de principios, fue un conjunto de derechos que contenía ¿qué cosa? Los principios de la igualdad. Ese conjunto de normas de derechos humanos, dice, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue una mini constitución, una constitución pequeña con 17, 18 artículos, si no me equivoco. A ver, revisen ustedes. Por favor, revisen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Principios de la Declaración, la igualdad. Esa Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano contenía 3 principios básicos, elementales. Anoten, por favor, la igualdad. 1. La libertad. 2. Y número 3, la fraternidad. Ahí están los 3 principios que contenía lo esencial, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dio en Francia, la Asamblea Constituyente en 1789. Oiga, así empieza a funcionar el Estado francés. Una monarquía constitucional. La Asamblea Constituyente promulgó la Constitución de 1791, la primera constitución en Francia. Se dio a cabo en el año 1791, convirtiendo a Francia en una monarquía constitucional. Una monarquía constitucional significa la administración del país a cargo del monarca o del rey. Y este monarca o este rey tendrá que administrar Francia basándose en
la primera constitución que se dio en 1791. Y punto. Entonces, a partir de esa fecha, ya tenemos ya la Constitución de 1791 y una monarquía constitucional. Y los representantes, profesor, de la monarquía absoluta se quedaron tranquilos con los brazos cruzados. No, se reorganizaron para seguir fregando más adelante, que lo veremos en la próxima clase, pues. ¿Me han entendido? Muy bien. Ahí nos quedamos, mis queridos alumnos y alumnas. Ahora les voy a dejar 2 preguntitas, ¿sí? Actividades, pero lo van a subir porque voy a controlarla. Voy a controlar la puntualidad y la responsabilidad, que son los 2 valores que les he dicho, tenemos que poner en praxis. En praxis. Primera pregunta. ¿Qué entiendes por antiguo régimen? Cuando pregunto antiguo régimen, estoy preguntando ¿qué entiendes por una monarquía absoluta? ¿Y tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esa monarquía absoluta? Y si dices sí, ¿por qué diablos? Y si dices no, igualito, ¿por qué? Pregunta número 2. ¿Qué cambios sociales y políticos introdujo Francia? ¿Qué cambios sociales y políticos introdujo en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Para dar respuesta a esta pregunta, busquen ustedes la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. En Francia. Ahí se van a enterar y van a tener que manejar esta situación. Esos 3 principios. Y esos 3 principios tienen que ser muy bien utilizados. No se puede agarrar y salir de esos 3 principios, aparte de la constitución política que se dio en Francia. ¿Me han entendido? Les recomiendo, ubiquen ustedes la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Son, no sé, 17 o 32 artículos, pero a ver, ubíquenlo ustedes, por favor. Y luego interpreten. Hay 3 principios básicos elementales. Y no se olviden de esta cuestión de los famosos cuadernos en Francia. ¿A qué se llamaron cuadernos en Francia? ¿Ya han entendido? Ahí nos quedamos. Chao. Gracias.